Estamos viviendo nuevos tiempos y quiero comenzar esta gestión dándoles a conocer las ideas y principios con los que espero poder trabajar con todos ustedes. Dice Javier Cercas, en un libro que se llama Anatomía de un instante, lo siguiente: poco nos denigra más como sociedad política que practicar una falsa ética, que en lugar de preocuparse de lo que realmente corresponde al político, el futuro y la responsabilidad frente a él, se pierden cuestiones sobre cuáles han sido las culpas en el pasado, y que pasa además por alto la inevitable falsificación de todo el problema, una falsificación que es el resultado del interés rapaz de vencedores y vencidos en conseguir ventajas morales y materiales de la confesión de culpa ajena. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto es el espíritu con el que abordamos la gestión que nos toca, que es la del futuro, no la del pasado. Así es como hay que enfrentar el tiempo presente. Como dijo el presidente Mauricio Macri la noche de su triunfo electoral, el país no puede quedarse en el revanchismo y los ajustes de cuentas. La energía hay que ponerla en lo que está por venir, en cómo construir el futuro que todos queremos para nuestro país y nuestros hijos. Es con este espíritu que quiero hablarles para esbozar las líneas de trabajo que hoy empezaremos a transitar. En otras palabras, en este primer mensaje definiré las líneas estratégicas que tendrá el Banco Central de la República Argentina, que tengo el honor de haber sido invitado a presidir. Quiero aprovechar este momento para hacer algunas reflexiones referidas a los lineamientos fundamentales sobre los cuales basaré mi gestión hacia adentro de la institución también. Muchos de ustedes sabrán que hace unos años llevé a cabo la transformación de una de las entidades de este sistema, el Banco Ciudad. Pueden agarrar a cualquier amigo que tengan ahí y les puede contar, donde trabajamos primordialmente y con éxito, creo yo, sobre la reconstrucción del orgullo de pertenecer a esa institución. Por eso quiero hablar al final unos minutos sobre ese desafío, el de potenciar el orgullo de todos nosotros de ser parte de esta entidad, claramente una de las más importantes del tejido institucional del país. Para plantear el tema de los objetivos de la gestión, nada mejor que comenzar por nuestra Carta Orgánica, que en su artículo 3 define muy precisamente los objetivos de nuestra institución. Dice ese artículo 3, vamos a leerlo, así lo recordamos que siempre es muy bueno. El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Fíjense qué interesante cómo está redactado esto, porque no está en orden alfabético. Y si no está en orden alfabético, quiere decir que está en orden de importancia. Siendo así, la Carta Orgánica nos dice que la estabilidad monetaria es el objetivo principal del Banco Central. Esto quiere decir, por sobre todas las cosas, tener una inflación baja, o en otras palabras, tener una moneda confiable. También implica tener una inflación previsible y una moneda libremente convertible. Cuando el presidente me convocó para esta tarea, me dijo que vamos a renovar nuestro voto de confianza y que mi misión primordial sería devolverle la moneda a los argentinos, así como respetar la independencia del Banco Central. Bien orientado el presidente, ya que nos pide justamente lo que nos exige la Carta Orgánica. Nuestro vicepresidente, Lucas Liach, lo expresa de una manera interesante. Dice él, el gobierno tiene varios acreedores, receptores de transferencias, empleados, proveedores, tenedores de deuda, son toda gente que es acreedor del Estado. Pero debemos entender que los tenedores de pesos también son acreedores del Estado. La gente usa su esfuerzo y su trabajo para adquirir los medios de pago con los que lleva adelante su vida. Y nuestra institución vela por esos acreedores, a quienes es obligación de esta institución proteger. Hemos dejado demasiado tiempo desamparado al tenedor de pesos. Y es desde esta perspectiva, o de la perspectiva de este acreedor, que debemos pensar nuestro rol. En síntesis, esto quiere decir que el foco central de esta institución será fortalecer nuestra moneda, que no es otra cosa que lograr una inflación en línea con los parámetros internacionales. Para reforzar el concepto, afirmo que esta institución prestará más atención a la evolución de la inflación que al valor del dólar, que en los últimos tiempos ha resultado una obsesión, justamente por no haberse focalizado en el verdadero objetivo que era la inflación. Cuidar el valor del peso es asegurarnos que la inflación sea baja, no que el dólar esté quieto.
No nos debiera interesar tanto si con un peso se compran más o menos dólares, sino velar por el poder adquisitivo de esos pesos en bienes, que es en última instancia con lo que le importa a un trabajador. Nuestra función de reacción, como se suele referenciar en los trabajos académicos, debe responder a los cambios en la evolución de precios, pero no necesariamente a los cambios en el precio del dólar. Este cambio de eje requiere movernos hacia un sistema de metas de inflación con flotación administrada del tipo de cambio. Retomaremos así la tarea que nuestro actual ministro de Hacienda y Finanzas dejó inconclusa o tuvo que dejar inconclusa en el año 2004. Superado el paso inicial de la normalización de nuestro mercado cambiario, rápidamente empezaremos a plantear el marco, los objetivos y el tiempo por el cual trabajaremos una transición hacia una inflación en línea con la de la enorme mayoría de los países del mundo. Este será el objetivo indeclinable de esta institución y de esta gestión. Es el momento de hablar del plan de normalización cambiaria, o lo que se conoce en la jerga como el fin del cepo. No debiéramos detenernos mucho. El cepo es una anécdota. Un país no puede funcionar si la actividad económica se ve trabada, como sucedió durante los últimos 4 años. Desde la imposición del cepo, la economía dejó de crecer. Algunos piensan que contuvo la demanda de dólares. Yo pienso que en realidad lo que hizo fue destruir la oferta de divisas. Por ello hay que salir de esta trampa y abocarse a ello en lo inmediato. Adicionalmente, vale recordar que un régimen de flotación, aunque administrada, permitirá recrear las condiciones de crecimiento de nuestra economía. Hace unos años, en un trabajo publicado con un colega amigo que se llama Eduardo Levi-Cecchati, mostramos que los países con regímenes cambiarios más flexibles habían logrado, cuando uno miraba a todos los países desde el año 75 hasta acá, tasas de crecimiento más altas que aquellos que tenían un sistema de tipo de cambio más rígido. Así que un sistema con metas de inflación con tipo de cambio flotante será el norte de la política monetaria en nuestro país. Salgamos un momento de lo nominal para detenernos en aquello que llamamos el tipo de cambio real. Y discúlpenme por ahí la parte más técnica de algunos. Como sabemos, este refleja los niveles de productividad de la economía. El franco suizo, por ejemplo, tiene un gran valor porque la economía suiza tiene grandes niveles de productividad. Por el contrario, una economía debilitada, ineficiente, sin productividad, necesita un tipo de cambio más depreciado para compensar su ineficiencia interna. Certeza demostrada, bueno, en la facultad lo llamamos la teoría de Balassa-Samuelson. No hay atajos. Para fortalecer el peso tenemos que fortalecer nuestra economía. Es importante tener presente esta relación. Las experiencias de atraso cambiario prolongadas en general no han resultado positivas, y no solo en Argentina, sino también cuando se revisa la experiencia internacional. Por eso, en la medida que lo permita el objetivo de estabilidad de precios, este banco buscará preservar la competitividad del tipo de cambio. En lo particular, no nos temblará el pulso para evitar que flujos de capitales de corto plazo nos aprecien el tipo de cambio más allá de lo razonable. Vale la pena un pie de página sobre la medición de la inflación. Quiero comunicarles que ha quedado felizmente en el pasado una Argentina donde la realidad se ocultaba detrás de estadísticas inventadas. Una etapa donde se prefirió negar la realidad a enfrentarla. Una etapa enloquecedora donde se decía que lo que era blanco era negro y que lo que era negro era blanco. Así gastamos energías en discutir si blanco o negro en lugar de ponerla en resolver los problemas que había que atender. Es una definición de gobierno que sus instituciones y sus funcionarios nunca más ejercerán esas prácticas y siempre hablarán con la verdad. Un punto central para una institución como esta, que vive de las señales que emana y la confianza que construye. Pasemos ahora al segundo punto que menciona el artículo 3 de la Carta Orgánica, la estabilidad financiera. Este es el segundo en importancias. Es correcto el énfasis de este punto como el más relevante, luego de la estabilidad de precios, porque es por esta vía que el Banco Central podrá aportar al objetivo último, el del desarrollo económico con equidad social. Debemos decirlo con todas las letras, el haber bastardeado el peso nos ha imposibilitado generar instrumentos de ahorro en pesos, y sin ahorro no hay crédito, y sin crédito no hay progreso. Cuando estaba en el Banco Ciudad compartíamos con todos los empleados la enorme felicidad de trabajar en una entidad financiera, porque las entidades financieras crean tiempo en los activos financieros. En otras palabras, transforman pasivos, lo que la gente deja en los bancos, que son típicamente de corto plazo, en activos de largo plazo. Crean tiempo, un banco crea tiempo. Los bancos crean tiempo, nos dan tiempo, y esos activos financieros de largo plazo son los que le permiten a una familia comprarse su casa, a un empresario de una pyme hacer crecer su negocio, o a una gran empresa lanzarse a invertir en proyectos transformadores de la matriz económica del país.
Pero claro, sin moneda no hay ahorro, sin ahorro no hay crédito y sin crédito no hay desarrollo. Sin un sistema financiero fuerte tampoco hay equidad distributiva, porque solo pueden invertir los que ya tienen plata, sosteniendo entonces las estructuras económicas pretéritas y restándole dinamismo a los procesos de movilidad social ascendente. Ahí estamos, con un sistema financiero transaccional, es decir, depositario del dinero que necesitamos para nuestras operaciones y prestatario de lo que sobra de ello. Un sistema financiero magro, cuyos depósitos y créditos privados representan un 17 o 14% del PIB, y fíjense lo que son cuando los comparamos, por ejemplo, con los de Chile, que son 66 y 74%. Con lo cual resulta obvio que este es un tema a trabajar. Y claro, empieza con el primer punto, el de recuperar la fuerza de la moneda argentina. Podemos ayudar a transitar ese camino de una manera más rápida. Por ejemplo, no deberíamos dejar de evaluar un sistema parecido al de la Unidad de Fomento chilena. Un mecanismo que ellos lanzaron cuando tenían niveles de inflación parecidos a los nuestros y que les permitió construir el sistema financiero que hoy tienen 6 veces más grande que el de Argentina. Piensen esto, solo en créditos hipotecarios Chile tiene 1,5 veces el sistema financiero argentino, siempre en relación a su economía, ¿no? Un mecanismo de estas características le permitirá a los bancos captar dinero cuyo valor real estará preservado para el depositante. Un instrumento que tenderá a que olvidemos el dólar como instrumento de ahorro, que posee un valor mucho más incierto para las familias y con un acotado potencial de contribución a la economía. Queremos el ahorro de los argentinos convertido en créditos productivos e hipotecarios, fomentando el crecimiento de la economía y no dólares en una lata o en una caja de seguridad. Debemos recuperar la cultura del ahorro y transmitirla a nuestros hijos. Seremos responsables de regular cómo ese ahorro debe ser prestado por los bancos. Solo para dar un ejemplo de lo que esto implica, vale recalcar que estas ideas quizás permitan ese viejo anhelo que es la cuota de un crédito hipotecario que sea menor a la de un alquiler. Le voy a dar un ejemplo. Nunca me voy a cansar de repetir este ejemplo. Por ejemplo, un crédito hipotecario con una tasa de interés de, digamos, el 1% en unidad de cuenta podría permitir un crédito a 30 años con una cuota parecida o por debajo de la de un alquiler. Les doy un ejemplo, siendo concreto. Para un crédito de 750.000 pesos, la cuota mensual inicial sería de 2.200 pesos y el ingreso familiar requerido de 7.300 pesos. El sueño de la casa propia estará al alcance de todos muy pronto. Estoy seguro que el directorio me va a acompañar en el desarrollo de estas ideas. Sigue la agenda del sector financiero, no solo aumentando su materia prima, el ahorro, y apuntando a duplicarlo en tamaño en el próximo lustro, sino también mejorando sus niveles de competencia. He comprobado personalmente que el sector financiero es fuertemente competitivo, pero debemos empujarlo aún más, porque la competencia es la única garantía para que se trabaje cabalmente y en toda su potencialidad a favor de la gente. En habilitación de corresponsalías bancarias, la facilitación del proceso de apertura de sucursales, la mejora en los niveles de competencia en el procesamiento de las transacciones, asegurar el acceso a instrumentos de crediticios como el código de descuento a todos quienes puedan intermediarlos y no solo algunos. Perfeccionar la competencia en los rubros de seguros y transportes de caudales son algunos de los pasos a seguir. Y sé que el directorio ha venido trabajando en algunas de estas ideas e iniciativas. Aumentar la calidad de nuestro sector financiero es la manera en que esta organización va a contribuir al desarrollo. Muchas veces se pensó que esta organización iba a ayudar al desarrollo creando dinero, ya sea para dar crédito o para simplemente expandir la demanda agregada. Pero la idea de que la creación de dinero per se permitirá el desarrollo nos ha llevado por el mal camino. Ya vamos, ya vamos más o menos más de la mitad. No necesitamos, no desesperen. No necesitamos abundar en ejemplos propios y ajenos, pero basta recordar, si no los últimos 4 años de alta inflación y poco crecimiento o nulo crecimiento, o quizás de manera más dramática el larguísimo periodo entre el año 75 y el año 90, donde Argentina tuvo sus registros de inflación más altos y su contracción económica más prolongada. Cuando empezó ese periodo, en el año 75, teníamos un ingreso semejante al de España, y para el año 90 habíamos caído a la mitad del ingreso de España. Recuerdo a un taxista durante aquel tiempo que me dijo un día, ¿cuándo aprenderá el gobierno que no se puede hacer plata con plata? Es paradójica esa visión porque es justamente la contraria a la que consideramos correcta. No es la alta inflación la que va a crear crecimiento, sino justamente la baja inflación.
porque un aumento excesivo de la emisión genera inflación, con lo cual los recursos así lanzados al sistema se transforman en un impuesto que financia al Estado sin impacto final en la demanda agregada. Por eso hemos tenido años con alta inflación y sin crecimiento. Y en general, como dije antes, las economías con altos y malos impuestos tienden a no crecer lo esperable. Por el contrario, una inflación baja propende a crear un clima de negocios que sí impulsa la creación genuina de riqueza. Mejorar la transparencia del sector y simplificar la manera en que los precios se comunican a los clientes son todos elementos también de la agenda, siempre enmarcados en la preservación de uno de los grandes logros de esta institución, muy importantes y no muchas veces mencionado. Uno de los grandes logros de las últimas décadas es el sistema regulatorio prudencial de nuestro sector financiero, que ha alejado los riesgos de crisis sistémicas en el sector. La agenda en este punto se enfoca en la extensión del sector financiero a la totalidad de la población, uno de mis principales proyectos. Hace unos años, el Banco Ciudad, junto con el Banco Santander, fue uno de los pioneros en la habilitación de sucursales en zonas marginales. Debemos asegurarnos que el sector financiero llegue a cada rincón de nuestro país y a cada argentino. Finalmente, tenemos un tercer punto en la agenda, que es el de medios de pago. En el corto plazo, quizás también debamos repensar repensar las características de nuestro circulante, ya que mantenemos las mismas denominaciones hace ya muchos años, a pesar de que los precios se hayan multiplicado por 10. Pero esa no es la agenda verdadera. La agenda verdadera es que ayudemos a la bancarización de la economía, que es la de la formalización de la economía. En su versión ideal, propendiendo una economía sin circulante. Un objetivo quizás lejano, pero no por ello deja de ser un norte muy claro. Porque una economía sin circulante es una economía donde la corrupción, la informalidad, la evasión impositiva y el narcotráfico ven su accionar dificultado. Una economía bancarizada es una economía más justa, porque su formalización permite que las cargas tributarias se repartan más equitativamente, haciéndolas más bajas para todos. Tenemos una agenda aquí porque en el mundo se está dando una revolución en los medios de pago. Hoy vivimos con un dispositivo en el bolsillo que es casi una supercomputadora, casi un postnet. Debemos trabajar para lograr que la gente abra una cuenta bancaria desde su celular o que pueda enviar dinero a sus parientes en otros países sin tener que moverse de su casa. Medios de pago deberá ser la gerencia que nos lance a un futuro más eficiente y justo. Tenemos una gran tarea aquí de ramificaciones diversas, como la de consolidar como práctica la comunicación electrónica con los clientes, eliminando el papel y contribuyendo a la preservación de nuestro medio ambiente. Termino con unas reflexiones sobre lo que comenté al principio, el sentido del orgullo. Como les decía, este fue un norte claro durante mi paso en el Ciudad. Un paso que empezaba con detalles, pero que a veces eran simbólicos, pero muy importantes. Por ejemplo, como cuando me quedaba parado, plantado en un cajero automático que no funcionaba hasta que se arreglara. Porque una organización nunca puede darse el lujo de olvidar su objetivo. En aquel caso, en aquella organización, era servir al cliente. Y no puede olvidarse que eso lo tiene que hacer siempre bien. Por eso medir la calidad de atención, mejorar la calidad de los espacios físicos o contestarle un tuit a un cliente enojado fueron todos elementos de una agenda que tenía que ver con ese objetivo de recuperar el orgullo de ser parte de esa institución. Llego al Banco Central con gran entusiasmo, pero con una gran humildad. Soy consciente del enorme capital humano con el que cuenta esta institución y trataré de responderles con trabajo, pasión y dedicación. Para terminar, quiero decir que durante estos últimos años algunos pudieron sentir algo de acomodo, algo de amiguismo, quizás en algunos casos eso primó sobre el esfuerzo y la calidad profesional. Yo quiero decirles que nuestra gestión viene a establecer lo opuesto. Creemos en la meritocracia y sabemos que ustedes creen en lo mismo. Y les repito, privilegiaremos al personal de carrera al que le daremos más y mejores oportunidades de progreso y crecimiento. Las reuniones empezarán en el horario pautado, como esta, aunque les pido 1000 disculpas. Ya estamos bien en el horario de cierre. Y porque el respeto comienza respetando el tiempo del otro. Y con estos parámetros saldremos a defender juntos los objetivos que nos pongamos, y cuando logremos una baja inflación, un sistema financiero fuerte y un país más justo, podremos decir con el mayor orgullo que somos parte de un Banco Central profesional que le presta servicios de excelencia a todos los argentinos.